Estos son los titulares a esta hora. Nicolás Maduro estaría negociando su salida del poder de Venezuela. Tenemos la información. El portaaviones más grande de los Estados Unidos se aproxima a las costas venezolanas. Quédese con nosotros. Hablamos sobre el caos aéreo en los Estados Unidos. Más de 40 aeropuertos ya están reduciendo sus vuelos por el cierre del gobierno federal. Les contaré que en Colombia, Petro evalúa incluir al Tren de Aragua en su política de paz total. También les cuento que Milei, presidente de Argentina, diserta ante empresarios en la Gran Manzana. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue declarada persona no grata en Perú. Tenemos todos los detalles en DNews. Recuerde que puede ingresar inmediatamente a nuestras plataformas sociales y a nuestro Miren, les comento que están trascendiendo informaciones y que según Maduro estaría abriendo la posibilidad de dejar el poder luego de que se le cumplan ciertos pedidos. Esto lo publica The Atlantic, el diario más importante de los Estados Unidos, y allí dicen que Nicolás Maduro estaría hablando con personalidades del gobierno de Donald Trump. Maduro estaría dispuesto a una salida controlada si Estados Unidos le concede amnistía a él y a sus principales colaboradores, retiran las recompensas que pesan sobre su cabeza y facilita un exilio tranquilo. Esto lo informaron fuentes cercanas al régimen de Caracas a The Atlantic. Y también continúan diciendo que si hay suficiente presión y se ofrecen suficientes incentivos, afirmó una persona que habla con funcionarios tanto en Caracas como en Washington, todo está sobre la mesa con Maduro. Esto lo dijo un hombre muy cercano a la administración de Donald Trump. En cualquier caso, el gobierno de Trump no ha explicado quién prevé que suceda a Maduro, prefiriendo mantener una postura de mucha cautela. Según el artículo, los líderes militares que pudieran asumir el poder tendrían poca predisposición a entregarlo a la oposición, respaldada por Estados Unidos, liderada por el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Allí tenemos parte de lo que publica The Atlantic. Maduro estaría dispuesto a una salida controlada si Estados Unidos le concede amnistía a él y a sus principales colaboradores, retira las recompensas y facilita el exilio tranquilo, según fuentes cercanas al régimen de Caracas. Si hay suficiente presión y se ofrecen suficientes incentivos, lo afirmó una persona que habla con ambos gobiernos, tanto en Caracas como en Washington. Por su parte, el portal del diario El Nacional, uno de los principales diarios de Venezuela, explicó en su portada que el super portaaviones está muy cerca de las costas venezolanas. Les estoy hablando del Gerald Ford, que posiblemente llegaría a las costas venezolanas o frente a las costas venezolanas en 10 días. Leemos textualmente lo que dice El Nacional de Venezuela. El portaaviones nuclear pasó el estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico, donde va a redoblar el despliegue militar aeronaval de Washington cerca de las costas de Venezuela. De acuerdo con páginas especializadas,
La gigantesca embarcación podría tardar entre una semana a 10 días en llegar al Caribe. A finales de octubre, Estados Unidos contaba ya en esa zona con 13 unidades navales, entre buques de guerra, cruceros lanzamisiles, buques anfibios y un submarino. Es el mayor despliegue marítimo que realiza los Estados Unidos desde la Primera Guerra del Golfo Pérsico en 1990 y al que ahora se le suma el portaaviones más grande y moderno de toda la flota. Continuamos avanzando porque el gobierno de El Salvador anunció que va a dejar que aviones de Estados Unidos, o dejó que aviones de Estados Unidos aterricen en su territorio. Esto lo comunicó el propio gobierno de El Salvador, quien permitió que los aviones de ataques estadounidenses se estacionaran en su territorio, mientras la presencia militar de los Estados Unidos en la región está intensificándose. Esta acción incluyó el uso de las bases salvadoreñas para desplegar los aviones norteamericanos. Otra de las noticias que ha sucumbido, que ha marcado el rumbo informativo de hoy, es que el Estado norteamericano anuncia que otra narcolancha ha sido derribada. Esto lo anunció Pete Hegseth porque a través de sus cuentas sociales, el secretario de Guerra de los Estados Unidos dijo que los Estados Unidos liquidó otra embarcación en donde se estaban transportando presuntos narcotraficantes. En imágenes tenemos lo que es esta acción que se realizó el día de ayer y que hoy fue difundida por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. También quiero comentarles que el Senado de los Estados Unidos ha limitado una acción que pretendía limitar el poder de Donald Trump en los ataques sobre territorio venezolano. Esta acción fue rechazada en el Senado, que como les dije fue impulsada por los demócratas, quienes le pidieron al Partido Republicano y precisamente a Donald Trump que dé información sobre lo que está haciendo en el Caribe y sobre Venezuela. El Senado norteamericano rechazó el jueves esta iniciativa de ley que habría limitado la capacidad de Donald Trump para lanzar ataques contra Venezuela. Esto es lo que está pasando en este momento a nivel político legislativo en el estado norteamericano. On this vote, the yeas are 49, the nays are 51, and the motion is not agreed to. Son imágenes que tenemos en directo. Eso fue el momento, o este fue el momento cuando en el Senado norteamericano se le decía no a esa posible ley que se intentaba frenar a Donald Trump y las acciones que se están realizando en el Caribe y precisamente que se pretende realizar sobre Venezuela. Precisamente hablando de Venezuela, el presidente de Colombia, Petro, llamó a elecciones en Venezuela y pide que precisamente sea esa medida, la medida electoral, la que se utilice en el territorio venezolano. Esto fue lo que dijo él en su cuenta de X. Si el gobierno de Estados Unidos reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los Estados Unidos, ni bajo la ley de los tratados internacionales. Por eso, el camino que se proponga puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela, y escuche esto, convocar a elecciones con garantías reales para todos los contingentes. Bien haría Maduro y Corina, se refiere a María Corina Machado, en permitir esta solución pacífica y soberana del pueblo venezolano. Esto es lo que dice Gustavo Petro, quien llama a elecciones en Venezuela.
Esto es lo que está pasando en este momento en el continente americano y precisamente en Venezuela. También hablando de Venezuela, les quiero hablar sobre el Tren de Aragua, esta peligrosa organización terrorista que fue declarada como tal en el año 2025 por el gobierno de los Estados Unidos. Una organización que comenzó en las cárceles venezolanas y que se ha expandido prácticamente por todo el continente americano y parte del europeo, en España precisamente, en donde el día de hoy se le han asestado unos duros golpes a esta organización. Yo quiero conversar precisamente con Rona Rísquez. Rona Rísquez, ella es una representante, periodista venezolana, escribió un libro muy interesante en donde hace una radiografía de este peligroso grupo terrorista. Ella ha hecho muchas entrevistas y las recopila en este libro. Rona, gracias por hablar con nosotros desde el punto en donde te encuentras en este momento. No queremos ahondar sobre esto, pero quiero agradecerte por estos minutos que nos das a través de DNews. Hablemos sobre el Tren de Aragua, Rona. Hola, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Eres una personalidad sobre este tema, lo has seguido desde prácticamente sus inicios. ¿Cómo pasó de ser una organización conformada dentro de las cárceles venezolanas a convertirse en uno de los tentáculos de la delincuencia organizada más importantes y peligrosos del planeta entero? Bueno, hay varios factores. Primero, hay una parte de toda esta historia del Tren de Aragua que tiene que ver con, bueno, con el hecho de haber surgido de una prisión, con el hecho de estar en un país donde se vive una emergencia humanitaria compleja y una situación social, política y económica bastante crítica. Esto de alguna manera le ha dado ciertas habilidades, capacidad de adaptación, capacidad de negociación, ha hecho que este grupo busque otros espacios para obtener sus rentas criminales y esto pues de alguna forma es lo que los ha llevado a intentar establecer operaciones en distintos países. Rona, estamos hablando precisamente sobre el Tren del Agua, una de las organizaciones más importantes. El día de hoy en España se asestó un gran golpe sobre esta organización, varios detenidos y se desarticularon varios laboratorios en donde se procesaban drogas sintéticas y también naturales. ¿Qué tienes información sobre ese tema? Bueno, hasta ahora la información que se maneja es la información que pues hemos visto en los medios, que creo que incluso es producto de notas de prensa o comunicados de prensa enviados directamente desde la policía, no sé si de España o de Colombia o de ambas, porque en ambos países o policías de ambos países participaron en este operativo. Lo que sí es que ya desde hace poco más de un año se venía investigando la presencia del Tren de Aragua perdón, en España, producto de la detención de uno de los hermanos de uno de los jefes del Tren de Aragua, pero además autoridades colombianas habían identificado la presencia de otras personas vinculadas a esta organización también en España. Y pues esto fue investigándose y por lo visto llegaron al punto donde pues lograron detener a algunas de estas personas. Es interesante porque a diferencia de otros casos, como incluso casos como los de Estados Unidos, en esta oportunidad pues sí hay aparentemente una evidencia de que estas personas estaban involucradas en el procesamiento y la comercialización de droga como el TUSI, y además de eso, pues parecía que eran una estructura, pues justamente conformada por varios integrantes, incluso estarían ubicados en distintas ciudades de España. Entonces es bien interesante, yo creo que hay que seguir, hay que esperar a ver qué más van a informar las autoridades y pues por supuesto indagar más acerca de qué tipo de operaciones tenía el grupo en España, qué tan grande es, si solamente eran estas personas, si es una célula, cuánto tiempo tienen operando en España. Eso es importante precisar. Ahora, Rona, en estos detenidos ¿está alguno vinculado directamente con el Niño Guerrero, el principal cabecilla del Tren de Aragua? Bueno, hasta ahora yo no he visto nombres de detenidos, simplemente hablan de una cantidad de detenidos, 13. Incluso en algunos reportes se habla de cuántos estaban algunos en Barcelona, otro en La Coruña, o sea, no recuerdo ahorita las otras ciudades, pero estaban en distintas ciudades de España y no se dice si eran solo hombres o si había hombres y mujeres, tampoco se dicen los nombres de estas personas.
Ahora, hablamos un poco, nos vamos a nuestro continente, al continente americano. Vamos a hablar de Colombia porque esta semana se dio a conocer una carta que habría recibido el presidente Gustavo Petro, en la cual se le solicitaba incluir al Tren de Aragua en la política de paz total tras recibir la carta a su vocero, el presidente colombiano. ¿Qué tienes tú información sobre esto? ¿Cómo podría esto Sí, afectar a la paz de Colombia? Y este grupo realmente califica para entrar dentro de este acuerdo de paz que se está llevando desde hace tantos años con las guerrillas colombianas. bueno, la carta tiene ya algunas semanas que comenzó a circular, pues sacaron un medio colombiano sacó, no sé si a modo de filtración o si ya era una información oficial, la carta y pues el hecho de que la carta le había sido enviada al presidente Petro con la solicitud de que este grupo fuera incorporado al proceso de paz total. Incluso después he visto algunas entrevistas de sus abogados con periodistas colombianos en donde pues ellos intentan explicar por qué sí calificaría el Tren de Aragua para entrar en este proceso de paz total, o sea, dan algunos argumentos, además dicen que no solamente están dispuestos a negociar con el gobierno de Colombia, sino con cualquier otro gobierno de la región, que están buscando una reinserción, que están buscando, pues, digamos, como dejar atrás la actividad criminal. Entonces, eso, por supuesto, hablando en nombre de este, que es uno de los jefes de la organización, quien además, según sus abogados, pues estaría hablando en nombre de la organización completa. Ahora, lo que ocurre es que esta persona justamente está en proceso de ser extraditado a Chile. De hecho, la Corte Suprema de Colombia ya aprobó la extradición de esta persona a Chile porque está involucrada en delitos en Chile. Entonces, lo que quedaría perdón, sí, ya la Corte Suprema de Colombia aprobó la extradición para Chile, pero lo que queda ahora es que el presidente de Colombia firme la extradición de esta persona. Entonces, ese es el proceso en el que se está ahorita. En ese contexto es que se da la carta. Yo lo que creo es que esta persona, pues, estaría intentando evitar, y no solamente en su nombre, sino en nombre de otros miembros de la organización, ser enviados a Chile o ser enviado a Chile o ser juzgado como terrorista, porque, bueno, varios países de la región han adoptado la misma línea de Estados Unidos en designar al grupo como un grupo terrorista. Entonces, no es lo mismo que te procesen por un delito X a que te identifiquen como terrorista. Entonces, creo que un poco la carta iría por esa línea, o sea, porque pues calificarte de terrorista pues es una condición bastante grave y creo que pues los miembros del Tren de Aragua pues obviamente no querrían ser calificados de esa manera en sus procesos judiciales cuando son detenidos. Entonces creo que por ahí va un poco la situación respecto a esto. Rona, tú has realizado más de 3 años de trabajo y realizaste más de 60 entrevistas. En las cuales pues levantaste toda la información que dio inicio, cuando se empezó a conocer este tema del Tren de Aragua. Vuelvo y repito, era una organización que en el imaginario público venezolano estaba dentro de las cárceles, llamaba mucho la atención del Jet Sociality de aquel momento, que se hablaba de manera de juego. Ahora, hoy día, ¿es realmente tan peligrosa esta organización a nivel mundial que es declarada terrorista por los Estados Unidos? Ya es desarticulada en Europa, en España, y pues tiene azotada a toda Latinoamérica. ¿Es tan, pero tan importante o grave y peligrosa esta organización tal como lo vemos en los medios? Yo creo que se ha magnificado un poco. Yo creo que obviamente, como todo grupo criminal, es peligroso. Efectivamente, ha tenido presencia en distintos países de la región, ha tenido operaciones con células en distintos países de la región, pero yo no creo que tenga una capacidad de fuego y de organización similar a la que tiene, por ejemplo, el cartel de Sinaloa. No significa que, insisto, que no sean peligrosos y no significa que que no tuvieron una habilidad muy importante para poder expandirse y para poder establecer estas pequeñas células en distintos países de la región y pues por lo menos para ahora ver esta posible presencia en España, ¿no? Entonces creo que si es algo a lo que yo considero que se le debe poner atención, sí creo que está bien que las autoridades pues investiguen y pues intenten desarticular las operaciones del grupo, pero lo que me parece excesivo es pues considerar que es un grupo que está efectivamente desestabilizando
países o que está generando una violencia extrema nunca antes vista. Creo que eso es una exageración. Rona Rísquez, ella es periodista venezolana de investigación, quien nos está dando más luces sobre la banda criminal y terrorista del Tren de Aragua y los diferentes factores que durante toda esta semana han marcado la agenda informativa. Rona, te agradezco este tiempo que nos has dedicado y espero volver a conversar contigo prontamente. Muchas gracias, un gusto. Gracias, el gusto es nuestro. Seguimos en esta emisión de D-News. En imágenes tenemos los aeropuertos de los Estados Unidos, quien ahora, a los 38 días del cierre del gobierno de los Estados Unidos, comienzan a mostrar el caos que se está realizando por el cierre de sus operaciones, de parte de sus operaciones. Tenemos en imágenes desde Washington y también tenemos el aeropuerto de la ciudad de Miami. Ahí tenemos todo lo que está pasando en este momento con los aeropuertos en los Estados Unidos. 40 aeropuertos han reducido sus vuelos por el cierre del gobierno federal. Es parte de lo que está pasando, es precisamente los efectos del cierre federal que está atravesando el gobierno de los Estados Unidos. Esto es uno de los puntos, las 10% de la reducción de los vuelos en los aeropuertos estadounidenses. La paralización presupuestaria ha desencadenado una disminución de los vuelos durante el día de hoy viernes. Esta medida podría provocar cancelaciones, demoras y largas filas de los viajeros que, como vemos en este aeropuerto, por lo menos en el de Washington, han decidido no acercarse hacia el aeropuerto para evitar estos inconvenientes, porque cientos de vuelos programados ya han sido cancelados en los principales aeropuertos de todos los Estados Unidos como parte del esfuerzo de la Administración Federal de la Aviación para implementar gradualmente la reducción del 10% debido al cierre del gobierno. Además de la reducción del tráfico aéreo, también el cierre ha provocado retrasos en vuelos y los expertos le aconsejan a los viajeros, como se los vengo diciendo, que comprueben el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, entre muchos otros consejos. Así que usted ya sabe, si piensa viajar, llame y busque primera información antes de acercarse al vuelo. En instantes nosotros vamos a estar desde el aeropuerto de Miami chequeando cómo se está viviendo este día 38 de cierre de gobierno y la disminución de los vuelos en ese importante puerto aéreo de los Estados Unidos. Les comento que a partir de las 12 horas del día de hoy, más de 250,000 venezolanos van a perder el servicio de la protección temporal, el estatus de protección temporal TPS, y pasarán a formar parte de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. La administración Trump ha decidido que los beneficiarios del proyecto o de este proyecto del año 2021, a partir de hoy, que son 250,000, pierdan la protección temporal TPS, lo cual los hace sujetos a ser deportados en cualquier momento. Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener la protección migratoria, que en este momento podrían ser detenidos y enfrentar procesos de deportación. La cuenta regresiva ya había acabado semanas atrás para unos 350,000 venezolanos que accedieron al programa en el año 2023. Pero a partir de las 12 de hoy se unen a este número los 250,000 que ingresaron a ese programa en el año 2021.
Luego de meses de rumores, finalmente hoy fue develada toda la verdad y Franco Colapinto continúa con la escudería Alpine. Esto fue programado o presentado en la propia red social de la escudería cuando, pues nada, bueno, ahí tenemos a la publicación de Franco Colapinto donde dice 2026... Fórmula 1, conductor, gracias, se encuentra muy feliz y saluda a la escudería Alpine, el F1 Team. Ahí tenemos a Franco Colapinto, luego de conocer que le fue renovada la participación en la Fórmula 1 en el año 2026. Finalmente, después de tantos rumores, ya tenemos el futuro del automovilista que está confirmado. Seguirá con nosotros con la escudería Alpine. Ahí lo tenemos con la camiseta albiceleste, el número 43. El piloto argentino firmó su continuidad con la escudería Alpine y él llegó precisamente al circuito Interlagos en Sao Paulo y ahí estaba repleto como siempre, buena onda, saludando a los seguidores, a los hinchas que siempre se le acercan para tomarse fotografías. Este muchacho, piloto argentino, ahí lo vemos cuando llegó al circuito en Sao Paulo, en el Interlagos, en donde se está dando el Gran Premio de Brasil, firmando camisetas de la Argentina. Ahí llegó Colapinto una vez que se conoció, que sigue con nosotros durante todo el año 2026 en la escudería Alpine.